Bueno, vamos a, a iniciar este video para realizar una nova de una sola variable con diferentes niveles. Vamos de entrada a copiar los datos que tenemos en esta hoja. Es una persona que está estudiando la resistencia a la tensión en una tela en particular y para ello decide investigar los efectos con distintos niveles de contenido de algodón. Para ello y en forma aleatoria obtiene datos de la resistencia de la tela utilizando 5 niveles en el contenido de algodón y obteniendo 5 datos réplicas de cada nivel. Entonces aquí tenemos los datos, los vamos a copiar junto con la hipótesis. Entonces en este caso, la prueba nova que vamos a realizar es para ver si las medias son iguales de cada renglón, todas o alguna no lo es. Nos vamos a traer el modelo, es decir, las ecuaciones que permiten resolver la nova. Para con ello iniciar el procedimiento. Tenemos la notación que se maneja aquí, una notación punto, significa lo siguiente. Si yo sumo en forma horizontal los y y j, aquí tengo yo el y11, el y55, es decir, la i camina hacia abajo y la j camina hacia la derecha. Si yo sumo hacia la derecha, estamos quitando la variación en la j, es decir, me quedaría un y punto. Entonces, si yo acomodo aquí un letrero que diga y punto, que vamos a necesitar para las ecuaciones que tenemos aquí, las y puntos. Luego me piden un y punto cuadrado, que vamos a hacer después aquí. Le vamos a poner el cuadrado. Y hacemos lo siguiente. Sumamos, sin sumar el porcentaje de algodón, solamente los valores. Es decir, tomamos la suma de los 5 valores y obtenemos lo siguiente. Si se fijan aquí, Excel me está diciendo con verde que hay un error, lo cual es indicando que no incluimos los valores del algodón, lo cual es correcto. Y entonces quitamos y aquí tenemos los y puntos. Si yo elevo al cuadrado cada uno de estos, tendremos los y puntos cuadrados, es decir, elevados al cuadrado. Y aquí tendríamos la suma de los y puntos, es decir, escribimos una s, y, le pongo paréntesis para que me quede congruente, y punto cuadrado. Ponemos el cuadrado y si queremos este como subíndice. La suma de esta columna me da la suma de los y puntos cuadrados, que la vamos a necesitar aquí, esta de aquí. Aquí le falta un símbolo de suma, le ponemos la S también. Y esto lo pasamos a símbolo. Ok. Entonces la suma de los y puntos cuadrados es igual a 30.654. Necesitamos obtener cada uno de los valores al cuadrado para encontrar la suma de los cuadrados del total. Es decir, copiamos esta tabla, copiamos la tabla aquí y elevamos al cuadrado cada uno de estos. Va a ser igual a cada uno de los valores elevado al cuadrado. Y la suma de toda esta tabla va a ser la suma de los cuadrados, es decir,
la suma de los y cuadrados y j, o punto y j, poner y j. Pasamos a símbolo este. Es más fácil encontrarlo acá arriba. Símbolo. Y el cuadrado lo pasamos a superíndice y los IJ a subíndices, aunque quedan muy pequeñitos. Okay. También de acá un espacio para que se alcance a ver. También le faltó el símbolo. Okay. Entonces la suma de la tabla que tenemos aquí es la suma de los y j, la suma de los cuadrados. Es decir, este valor que va aquí. Y es una doble suma porque sumamos las x y las y. Entonces este va a ser igual a este valor de aquí. Luego la n pues es el total de datos que tenemos. En este caso tenemos 25, que es una matriz de 5 por 5, los datos originales. Y la y punto punto. La y punto punto es la suma de toda la tabla, es decir, la suma de toda esta tabla. Ponemos así el y punto punto va a ser igual a la suma de toda la tabla. Entonces, aquí tenemos el valor de y punto punto, es el 376 que acabamos de obtener. Y el cuadrado de esto, pues simplemente le vamos al cuadrado, este valor, y ya podemos calcular el valor de C. El valor de C, tenemos la ecuación aquí, nos dice que es igual a este valor que acabamos de elevar al cuadrado, entre la n que tenemos aquí. Y entonces, la SST, la suma de los cuadrados del total, la SST, va a ser igual a la suma de los cuadrados, es decir, al valor que tenemos aquí, menos la constante que acabo de obtener. Luego, la suma de los tratamientos, de los cuadrados de los tratamientos, que tenemos en color rojo, SSTRAT, va a ser igual a la suma de los y cuadrados entre n. Bueno, en este caso, tenemos que todos son de tamaño 5, pero pudiera haber algunos que no, que tuviéramos 5 aquí, 3 acá, etc. Entonces voy a calcular los NIs. Simplemente sé que son 5, pero vamos a poner la función contar. Contamos cada uno de estos. Me va a dar 5. Lo mismo me vuelve a marcar Excel que no tomé en cuenta esto, lo cual es correcto. Y entonces la división de este entre este n. Entonces dividimos este valor entre este y nos recorremos hasta abajo. La suma que me están pidiendo es la suma de esto, la suma. Entonces aquí copiamos este completo. Y entonces aquí le ponemos la SAR. Ok. Que va a ser la suma de estos valores de aquí. Entonces,
Aquí tenemos ya los valores que me piden a mí aquí. Es decir, entre NI sería igual a este valor de aquí menos la constante. Y el que falta el error es la simple resta el SSE va a ser la resta del total menos los tratamientos. Y aquí tenemos ya los valores necesarios para hacer la tabla nova. La tabla nova que vamos a hacer la tenemos aquí en las fórmulas, copiamos la tabla, esta que tenemos aquí, que nos sirve como guía. La voy a copiar dos veces para tener una como guía y la otra le borro el interior. Okay. Y entonces tenemos la suma de cuadrados SS tratamientos aquí, va a ser igual a SS tratamientos, luego el error SSE, y luego el total, que es este valor de aquí. Los grados de libertad A, pues A es el número de tratamientos, es decir, en este caso tengo 5 tratamientos, es decir, 5 niveles de la variable. Luego bien, entonces A va a ser A menos 1, va a ser igual a 4, es decir, 5 menos 1. Y luego el total es n menos 1, nos vamos al total, es decir, los 25 que tenemos aquí, menos 1. Y el valor que falta, sencillamente es la resta entre 24 y 4, para que la suma me dé 24. 24 menos 4. El cuadrado medio también es muy simple, dividimos la suma de cuadrados entre los grados de libertad. El último no se calcula porque no hace falta. Lo voy a calcular acá abajo para comprobar una segunda propiedad. Es decir, dividimos este entre este. Y esta es la varianza total. Es decir, si yo saco la varianza de la muestra de los 25 datos que tenemos originales aquí, encontramos que es lo mismo. Con esto comprobamos que nuestras tablas están correctas. Lo borro, pues no hace falta. El valor de F0, según me marca aquí, va a ser la división de MS tratamiento entre MSE. Es decir, dividimos este valor entre este valor. Luego podemos calcular el valor P. Y si quieren el F tabla. El valor P utilizamos lo que hemos venido manejando antes, tal cual, una distribución .f. Y me dice que le dé la X es el que acabamos de obtener, el F0. Los grados de libertad 1 son los que están aquí en el numerador y los grados de libertad 2 son los que están en el denominador. Y aquí tenemos el valor P. Este valor P, como ustedes pueden ver, es muy pequeño, 9.12 por 10 a la menos 6, y como el valor P es mucho menor que el valor de alfa, que vamos a tomar del 1%, decimos que se rechaza H0. Es decir, no todas las medias son iguales. Y en términos prácticos, lo que estamos concluyendo es que el porcentaje de algodón modifica o altera la resistencia de la tela. Fíjense que no estamos diciendo cuál es mejor, simplemente sabemos que esta variable produjo un cambio. Si quisiéramos trabajar con la tabla, pues calculamos la distribución .f inversa
Me piden la probabilidad, voy a tomar el 1% que elegí. Y de nuevo los grados de libertad tendríamos el 4 y el 20. Y entonces el valor de aceptación es 4.43, el 14 lo supera ampliamente. Entonces la conclusión contra el p-valor es lo mismo. Y de esta manera nosotros estamos terminando una ANOVA de una sola variable.